Bien, vamos a continuar con la proyección de estados contables. Ya estuvimos estudiando las herramientas del modelo de flujo de caja y de el estudio del capital de trabajo. Teniendo esas herramientas en mente, vamos a comenzar con proyección de estados contables. A la hora de proyectar, obviamente tenemos que definir un objetivo concreto. Nuestro objetivo específicamente se centra en la proyección para la evaluación. Lo vamos a hacer en dos circunstancias bien concretas. Una es la proyección para evaluar proyectos de inversión y la otra es la proyección para evaluar empresas. En los próximos encuentros nos vamos a enfocar en la proyección para evaluar empresas. Bien, una vez definido el objetivo, la proyección para evaluar empresas en este caso, obviamente el horizonte va a depender de ese objetivo. Nos vamos a concentrar en este caso en el mediano largo plazo. Por eso vamos a tomar como marco temporal proyecciones de 5 a 10 años y de estados contables bien detallado, y de ahí en adelante vamos a trabajar con perpetuidades. Bueno, una vez definido el objetivo y el horizonte de análisis, es fundamental reconocer cómo interactúan los distintos estados contables para poder hacer proyecciones consistentes y que tengan un correlato cada uno de esos estados. O sea, si el estado de resultados me está indicando, por ejemplo, un aumento en el volumen de actividad, eso se tiene que ver traducido en el estado de situación patrimonial. Y obviamente va a tener que tener su correlato en el estado de flujo de efectivo. Bueno, algunas consideraciones generales que son importantes. Cuando uno decide avanzar con un ejercicio de proyección, obviamente primero hay que partir con el análisis de la información histórica. Es decir, tenemos que relevar información histórica de la empresa, bajar los estados contables a un Excel y analizarlos. Vamos a trabajar en principio con 10 años de información contable. En la práctica pueden ser 15, 20 años. En países desarrollados, con economías un poco más estables, sin tantos cambios estructurales, se toma toda la historia posible. Esto nos va a dar mucha sensibilidad a la hora de poder plantear los supuestos de la proyección y entender cómo el negocio se desempeñó a lo largo de las distintas fases del ciclo económico. Bien, entonces primero hay que bajar la información contable a Excel. El segundo paso consiste en validar esa información, y una forma de validarla es confeccionando el estado de flujo de efectivo para cada uno de los años relevados. Si el estado de flujo de efectivo me reporta la variación de la caja declarada, entonces nos quedamos tranquilos que esa información fue debidamente volcada al Excel. Bueno, una vez que tenemos la información ya validada, hay que hacer un análisis histórico de cada una de las partidas del estado de resultados, estado de situación patrimonial, y analizar cómo evolucionaron los flujos de fondos en el periodo histórico. Eso lo vamos a hacer ahora en un ejemplo muy sencillo. Una vez que concretamos el análisis histórico y encontramos patrones y fundamentos a los movimientos de cada una de las partidas, ahí avanzamos con el apartado de la proyección. Entonces acá vamos con algunas consideraciones generales para la proyección. En primer lugar, la hipótesis de crecimiento. Es decir, analizamos cómo viene creciendo la empresa a lo largo de su historia e intentamos proyectarnos hacia adelante en un supuesto de crecimiento que obviamente va a dominar toda la proyección. ¿Qué quiero decir con esto? La hipótesis de crecimiento es prácticamente lo más importante en el ejercicio de proyección. ¿Por qué?
porque de esa hipótesis de crecimiento se va a derivar los costos y gastos asociados, las inversiones en activos fijos y capital de trabajo necesarias y obviamente el financiamiento que acompañe todos esos movimientos. Entonces, con el crecimiento, con el supuesto de crecimiento, comienza o se va desarrollando cada una de las restantes partidas asociadas a la proyección. Por eso es tan importante. Para proyectar crecimiento hay distintas técnicas en función de cómo vienen evolucionando las ventas. Sobre este tema voy a subir material no obligatorio, es decir, complementario, para ver cómo se proyecta crecimiento. Es un tema que no está vinculado a la materia en sí, por eso lo voy a subir como complementario y aquel que quiera indagar sobre el tema lo va a poder hacer. Bueno, después, una vez que tenemos la hipótesis de crecimiento sobre la mesa, vamos a una serie de preguntas pertinentes que tenemos que hacernos asociadas a los requerimientos de inversión, es decir, cuál será la necesidad adicional de activos fijos que acompañe esa hipótesis de crecimiento, cuál será la necesidad adicional en capital de trabajo, cómo vamos a financiar esas inversiones y en qué momento puntual se van a llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, si yo planteo que la empresa va a crecer a una tasa del, 30% real en los próximos 5 años, obviamente ese crecimiento va a tener que estar acompañado de inversiones, salvo que tenga una capacidad ociosa fenomenal, va a tener que estar acompañado de inversiones, entonces vamos a tener que identificar esas inversiones debidamente y ver cómo se financia. Como dijimos en el primer día, hay una serie de variables macro relevantes que no se pueden ignorar y que van a tener que acompañar el ejercicio de proyección, como ser la tasa de interés, tipo de cambio, tasa de inflación y nivel de actividad económica. Tiene que haber un correlato entre los supuestos adoptados en la proyección con respecto a lo que está ocurriendo en la economía. Es decir, hay que ser coherente. Y por último, si uno está proyectando y ve que se generan algunas distorsiones en la proyección, por ejemplo, me doy cuenta que el capital que tiene disponible la empresa no permite cubrir los requerimientos de inversión y identifico esa situación, obviamente tengo que tomar alguna acción correctiva, o sea, no puedo proyectar y dejar una inconsistencia proyectada, sino que tengo que tomar alguna medida correctiva ex ante, antes de cerrar la proyección, como ser, identificar de dónde van a salir esos recursos necesarios para avanzar con las inversiones proyectadas. Y si no encuentro fuente de financiamiento, entonces esas inversiones no las voy a poder hacer y probablemente el crecimiento que estoy proyectando no va a ser el que efectivamente se materializa. Ahora vamos a comenzar con la resolución de un caso en donde básicamente relevamos 2 años únicamente de información contable histórica. Como les comentaba antes, siempre que relevamos información histórica hay que validar esa información para, en una segunda etapa, hacer el análisis histórico y más tarde la proyección. Entonces, ¿cómo hago para validar la información? Confeccionamos el estado de flujo efectivo. Ustedes saben que la salida del estado de flujo efectivo nos informa la variación de la caja entre un periodo y otro. En este caso, fíjense, voy a hacer el cálculo acá arriba. La caja de diciembre de 2019 menos la caja del 2018. Estos son 713 pesos, que es efectivamente la salida de nuestro estado de flujo efectivo para el 2019. Cada una de estas cuentas hay que verificarlas a los efectos de testear que efectivamente los estados contables fueron debidamente plasmados en la hoja de Excel. Una vez que se analiza, se valida la información
información histórica analizamos la información histórica comenzando con el estado de resultados. Luego analizamos el estado de situación patrimonial, los rubros de generación espontánea, los que integran el capital de trabajo, y nos quedan algunos otros datos que nos van a servir para completar la proyección. ¿Cómo se hace el análisis histórico? Bueno, comenzamos, acá hay una breve descripción en la tabla, con el crecimiento de las ventas, cómo fue el crecimiento histórico de las ventas. Entonces acá yo puedo comparar las ventas del 2019 en relación a las ventas del 2018, la tasa de crecimiento, haciendo el cociente entre estos dos valores menos 1. Tenemos que la tasa de crecimiento fue del 20%. Luego tenemos costos y gastos. Los costos y gastos los vamos a estudiar como proporción de las ventas. Entonces, por ejemplo, para el costo de mercaderías vendidas, hago costo de mercaderías vendidas del 2018 sobre las ventas. Esto me indica qué porción representa el CMB en relación a las ventas. 45% para los dos periodos. Hago lo mismo con gastos administrativos. Gastos administrativos sobre ventas. Siempre relaciono los costos y los gastos en función al nivel de actividad de la empresa. Después vamos con gastos comerciales. Y así completé el estado de resultados hasta la línea de gastos. Llegamos a los intereses. Los intereses, yo tengo declarado acá el volumen de intereses para el 2018-2019. Lo tengo que comparar con el stock de deuda financiera. Únicamente fíjense que tengo deudas bancarias, por lo tanto hago intereses del 2018 sobre stock de deuda financiera del 2018. Esto me da una tasa del 12%. Y para el 2019 hago intereses sobre stock de deuda del 2019, también 12%. A esto se la conoce como tasa efectiva de financiamiento. Comparo la tasa de interés, el volumen de intereses contra el stock de deuda. Si tenemos un cuadro con los préstamos tomados por la empresa y sus respectivos costos, podríamos hacer un promedio ponderado de las tasas de financiamiento a las cuales estuvo accediendo la empresa. Después hacemos impuestos. La tasa efectiva de impuestos la calculo comparando el volumen de impuestos sobre la base imponible, resultado antes de impuestos. En este caso nos da 33 para el 2018 y para el 2019 hago lo mismo. Y ahí completé el estado de resultados. ¿Sí? Tenemos que las ventas crecieron al 20%, el costo de las mercaderías vendidas representa un 45% del volumen de ventas, los gastos administrativos pasaron del 10 al 8%, si lo vemos acá arriba es un importe fijo con un aumento en el volumen de actividad, por lo tanto el peso relativo disminuyó. Los gastos comerciales, a diferencia de los de administración, fíjense que son variables, ¿no? Aumentaron con el nivel de actividad y representan el 15% de los ingresos por ventas. Bueno, el costo del financiamiento ascendió al 12% en el periodo histórico y la tasa de impuestos efectivamente abonada fue del 33%. Bueno, vamos con los días de cobranza, de inventarios y de pagos. Para los días de cobranza, ustedes saben, ya estuvimos haciendo los cálculos. Tenemos que hacer cuentas por cobrar promedio sobre ventas por 365. Entonces hago el promedio de las cuentas por cobrar sobre ventas por 365. Y ahí tengo los días, 27,5. Esto se redondea hacia arriba. Para los días de inventario hacemos el promedio de inventarios sobre costo de mercaderías vendidas por
por 365 tenemos 146,7 días de inventarios, y para los días de pago necesito identificar las compras. Hacemos costo de mercaderías vendidas menos existencia inicial más existencia final, que son las compras del periodo. Entonces tomo el promedio de las cuentas por pagar, son las deudas comerciales, sobre compras por 365. Tengo 35,16, es decir que van a ser 35 días de pago. Bien, entonces con esta información ya estamos en condiciones de abordar los supuestos de la proyección. Bien, para los supuestos de la proyección tenemos que comenzar, como les había dicho antes, con el crecimiento. Fíjense que la empresa creció al 20%, los ingresos de la empresa crecieron al 20% en el último periodo. Voy a hacer un supuesto, supongamos que crece al 10% del siguiente periodo, 2020. Con respecto al costo de mercaderías vendidas, viene registrando 45% sobre las ventas, lo voy a dejar en 45%. Los gastos administrativos, fíjense que son una suma fija de 321, por eso cae en términos relativos conforme aumenta el crecimiento. Uno lo puede declarar como un porcentaje cuando es variable, pero si es una suma fija, puedo directamente declarar los 321. Los gastos comerciales representaron el 15%, los intereses asumimos que van a ser los mismos, la tasa de impuestos también. Con respecto a las políticas de gestión del capital de trabajo, se observó que los días de cobranza ascienden a 28, los de inventarios a 147 y los de pago a 35, con lo cual voy a proyectar eso para el 2020. ¿Por qué me manejo de manera simple? Porque no tengo 10 años para atrás y no puedo contextualizar lo que pasó con relación al ciclo en este ejercicio sencillo. Entonces voy replicando las relaciones que se visualizaron en el último periodo. Bueno, una vez que tenemos los supuestos de la proyección, comenzamos con la proyección del estado de resultados. Fíjense, tengo el crecimiento de las ventas en 10%, tomo las ventas del 2019 y las multiplico por 1 más la tasa de crecimiento, del 10 en este caso. Costo de las mercaderías vendidas asciende al 45% de las ventas, entonces multiplico 45% por el volumen de ventas. De esta manera arribamos a la utilidad bruta, haciendo ventas menos costo de mercaderías vendidas. Los gastos de administración los declaramos como 321, una suma fija. Los gastos de comercialización dijimos que son el 15% del volumen de ventas, acá arriba. Ahí está. De esta manera llegamos al resultado operativo, a utilidad bruta menos gastos de administración menos gastos de comercialización. Vamos a los intereses. Para los intereses necesitamos entender cuál va a ser el volumen de deudas proyectadas. Acá hago un supuesto a priori. Supongamos que el volumen de deudas se mantiene en el mismo nivel, 1472. Sobre eso voy a calcular los intereses. Entonces hago la tasa de interés del 12 multiplicado por el stock de deuda proyectada, que en este caso es de 1472. Este número que está acá, después yo lo puedo cambiar una vez que haga la proyección y evalúe si tengo caja suficiente o si se necesita cambiar la mezcla de financiamiento, lo puedo modificar. Pero a priori lo tengo que setear en un caso base. Entonces hago ROE menos intereses. Llegamos así a los impuestos. Hago base imponible por la tasa de impuestos 33. Llegamos así a la utilidad neta.
paso es proyectar los rubros de generación espontánea en el estado de resultados, en el estado de situación patrimonial para el 2020. Entonces, comenzamos con las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar proyectadas para el 2020 las puedo estimar haciendo ventas proyectadas por días de cuentas por cobrar sobre 365. Los inventarios, hacemos costo de mercaderías vendidas proyectadas por días de inventario sobre 365. Para deudas comerciales tenemos primero que calcular las compras. Las compras van a poder estimarse haciendo costo de mercaderías vendidas menos existencia inicial. Esto es bienes de inventarios, al 2019 más existencia final, que son los inventarios que acabamos de estimar. Las compras proyectadas entonces ascienden a 1914 y con esto puedo proyectar las cuentas por pagar. Tenemos compras proyectadas por días de cuentas por pagar sobre 365. Bien. Si asumimos que los bienes no hay ni compra ni venta de bienes de uso, acá proyecto el mismo volumen de depreciaciones. Los bienes de uso van a disminuir de 2000 a 1700 en términos netos. Bien, y fíjense que por último nos queda proyectar la caja. Una vez que proyecto la caja, tenemos el activo total, ya tenemos disponible el pasivo total, y ahí vamos a poder cerrar la proyección completamente. ¿Cómo hago para proyectar la caja del 2020? Tengo que completar el estado de flujo efectivo. Entonces comienzo con el resultado operativo. A esto le sumamos las depreciaciones proyectadas, le resto los impuestos, tengo un flujo efectivo operativo de 1278 y acá tengo que calcular las componentes, ahora a continuación, las componentes del capital de trabajo, del flujo de fondos por variación del capital de trabajo sin considerar la caja. Entonces, empiezo con las cuentas por cobrar. Para las cuentas por cobrar hacemos menos cuentas por cobrar del 2020 menos la del 2019. Si la variación es positiva, significa que la empresa invirtió más dinero en créditos a clientes, como es en este caso. Por lo tanto, el signo va a ser negativo. Lo mismo ocurre con los inventarios. Aumentan los inventarios, el signo del flujo de fondos va a ser negativo, pues se invirtió dinero en inventarios. No va a pasar lo mismo con las cuentas por pagar. Si aumentan las cuentas por pagar, significa que el proveedor me ofrece más financiamiento, por lo tanto, el flujo ahí va a ser positivo. La suma de estas componentes nos da el flujo de fondos por variación en el capital de trabajo. Cambios en activos fijos no hubo, por lo tanto no hay flujo ahí. Cambios en deuda bancaria no estamos proyectando. Intereses de la deuda, los intereses recuerden que los analizo acá desde el punto de vista de la empresa. Los dividendos, fíjense que dice tasa de distribución de dividendos. La tasa de distribución de dividendos representa la porción de las utilidades que fueron distribuidas en dividendos. Si lo mantenemos en 15%, acá vamos a tener el 15% de las utilidades proyectadas del periodo. Y de esta manera ya estamos en condiciones de calcular el flujo del financiamiento. Una vez que tenemos todos los resultados, la variación de la caja la estimo haciendo flujo operativo más flujo por variación en capital de trabajo más flujo por variación en activos fijos más el flujo del financiamiento.
la variación de la caja va a ser positiva en 970 pesos. Entonces acá a la caja del 2019 le sumo la variación estimada por el estado de flujo efectivo. Fíjense que aumenta la caja a 3.500 pesos. Ya puedo calcular total activo. Me queda el patrimonio neto acá. La evolución del patrimonio neto es patrimonio neto inicial más el patrimonio neto del 2019 más las utilidades retenidas. De la utilidad neta resto los dividendos. El patrimonio neto asciende a 4.720. Hago pasivo más patrimonio neto y fíjense que coincide con el total de activos. ¿Sí? Eso quiere decir que la proyección ha sido consistente. Digamos, no tiene las relaciones dentro de los estados contables, es la correcta. Una vez que logramos esto, ya estamos en condiciones de empezar a ensayar sobre los supuestos de la proyección, hacer modificaciones y sobre el financiamiento. Fíjense, acá no hubo inversiones en activos fijos, se mantienen las políticas de gestión del capital de trabajo. En este escenario hay un aumento de la caja bastante significativo. Para poder sacar conclusiones si la proyección guarda coherencia con la historia, bueno, en primer lugar nos hemos apoyado en relaciones que se han observado históricamente, pero nos faltaría completar con algunos ratios que vamos a ver en próximos videos. Lo importante es entender cómo se relacionan los estados contables y armar una hoja de trabajo de esta naturaleza. Fíjense que si yo cambio, por ejemplo, la variación de las ventas, pongo un 5%, automáticamente se actualiza toda la proyección y los estados contables siguen cerrando. Es decir, las relaciones se siguen manteniendo de manera adecuada. Entonces, una vez que tenemos una hoja de trabajo de este tipo, ya estamos en condiciones de evaluar otros aspectos de la proyección.